audiencia perfecta para escuchar al profesor Carlos Bustos. Siguiendo con el ciclo organizado por la Asociación Cariátides, la cátedra, es decir, la Facultad de Filosofía y Letras, también a través del profesor Jerónimo Brignoni. Hoy, como todo este ciclo, estoy seguro que van a disfrutar de la ponencia del profesor Carlos Bustos. Tengo experiencia de haberlo escuchado y disfrutado. La elocuencia, la inteligencia y la pasión que pone, estoy seguro que en todos nosotros va a tener ese efecto positivo de retroalimentación y de poder comprender mejor, no solo el pasado, sino lo que viene. Ha titulado su conferencia "Matar al que piensa, el nacimiento de la filosofía occidental". El profesor Carlos Bustos, si bien va a dar mayor precisiones el profesor Jerónimo Brignoni, es profesor de filosofía de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Lomas de Zamora. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Carlos, adelante. No, por Dios. Perdón, entonces, por acá. Adelante, por favor, señor, adelante. Sí, pero vengo con el profesor. Ponemos dos. Le pongo dos. ¿Cuál es el problema? Por favor. Bienvenido. Mire. Porque acá no hay que protestar, hay que escuchar. Adelante. Perfecto. Tomen asiento. Vamos, Carlos. Bien, buen día, buenos días. Lamento por anticipado no poder estar seguramente a la altura de la presentación que me hizo el doctor, pero por lo menos espero que se entretengan un rato. Cuando pensamos el tema de la charla, hace un tiempo, con mi amigo Jerry Brignoni, pensamos en la muerte de Sócrates. Y el título salió "Matar al que piensa". O sea, Sócrates era el objeto de ese matar. Lo que pasa es que yo lo releía y tiene algo fuerte o algo extraño, enigmático, digamos, el título, porque dice: matar al que piensa, dos puntos, el inicio de la filosofía, el inicio de la filosofía occidental, ¿no? Y la segunda parte del título, el inicio de la filosofía occidental, no es un locus, no es un lugar, dice matar al que piensa en el inicio de la filosofía occidental, no, hay una especie de identificación, matar al que piensa, inicio de la filosofía occidental, ¿no? Como que están ligadas las dos cosas. Y eso es en cierto sentido enigmático, porque inmediatamente puede significar muchas cosas, puede dársele variados sentidos. En principio, que el inicio está ligado a la muerte de alguien. Podríamos pensar en principio que el inicio de un tipo de saber tan determinante de la tradición occidental necesitó un sacrificio de origen, como si fuera una especie de ritualidad de inicio. Hay una muerte, podríamos decir, así un poco para hacerlo dramático, hay una muerte en el comienzo de la filosofía, ¿no? En este caso la muerte sería esta,
digamos, de nuestro personaje de hoy que vamos a presentar, que es Sócrates. Pero también podríamos pensar y desarrollar en qué sentido la muerte de Sócrates inicia la filosofía. Porque también podríamos pensar hacia otro lado y decir, bien, si la filosofía es, de un modo muy general, algo que tiene que ver con el pensamiento, matar al que piensa en el inicio de la filosofía sería como una especie de paradoja donde aquello que se inicia al mismo tiempo muere. Es decir, que en el inicio la filosofía sería como una especie de camino truncado, ¿no? Como una especie de camino que salió mal, ¿no? Que tiene algo que lo mata en su comienzo. Estas dos posibilidades, la de una especie de mártir sacrificial, digamos, en el camino del pensamiento de Occidente, y ese sería Sócrates, o también la muerte de Sócrates como algo que da muerte a algo que quizá nació antes que él, ¿no? Y para no seguir alargando, digamos, las connotaciones del posible de este título, ambas posibilidades están presentes en la compleja figura de este hombre. Ambas. Hay muchos pensadores que lo consideran como un cierre de, en realidad, un pensamiento, posiblemente el filosófico, que nació antes, que viene de antes de Sócrates, y que consideran que Sócrates es una plataforma de giro que, de no haber existido, las cosas hubieran sido muy distintas. Entonces, lo podemos relacionar con un cierre, lo podemos relacionar con un inicio. Y eso se debe a que es un personaje muy complejo, muy complejo. Uno de los principales elementos que hacen a su complejidad es que, a ver, para seguir con las ambigüedades, digamos, sabemos mucho y sabemos poco al mismo tiempo. Porque para acercarnos a él tenemos que cargarnos de una cierta dosis de incredulidad o de fe acerca de lo que se nos dice acerca de él. Entonces, en principio, voy a hablar de eso, ¿no? De quién es Sócrates, cómo sabemos algo de él. Sí, lo fundamental es que el chabón murió. No, bueno, hace mucho tiempo, además, que vivió, si vivió, así que morir es lógico que haya muerto. Pero murió de un modo particular. Murió, supuestamente, en el año 399, o 400 o 399 antes de Cristo, en la ciudad de Atenas, el centro de Grecia en aquel momento. Aunque la ciudad de Atenas en ese momento, a fines de lo que para nosotros fue el siglo V, es una ciudad que ha comprometido en ese instante su independencia política. Casi el fin del siglo V es el comienzo de la decadencia política, ¿no? Del momento culminante, clímax, digamos, de la cultura griega, si la pensamos desde la ciudad de Atenas. Y de Sócrates no tenemos muchas fuentes, como decimos los que trabajamos, digamos, en ciertos contextos, que nos cuenten quién fue. De hecho, la primera mención histórica de un personaje llamado Sócrates la hace el gran comediógrafo, el gran comediante del siglo V, Aristófanes, en una comedia que podemos leer, que ha llegado hasta nosotros, que se llama Las nubes, que supuestamente fue representada 20 y pico de años antes de la muerte de Sócrates, quizás en el 423, o aparentemente Aristófanes le dio alguna redacción nueva unos años después. Y en esa comedia, Sócrates es una especie de profesor que tiene una academia donde van a parar los hijos de los nuevos ricos, o los nuevos ricos mismos, ¿no? Y es un personaje bufo, un personaje grotesco. Aparece hablando de las nubes, de la inexistencia de los dioses y que las nubes son dioses, y haciendo observaciones acerca de los movimientos cósmicos colgado de un árbol dentro de una cesta, ¿no? Es una tomada de pelo
a alguien que evidentemente ya en la época en que Aristófanes, el comediante griego, le toma el pelo a todo el mundo, de un modo incluso mucho más descarado de lo que le podemos tomar el pelo hoy en televisión a gente importante, ¿no? En las comedias de Aristófanes se despelleja, digamos, sin ningún problema, a gente incluso del poder. Esa es la primera vez que se lo menciona. Después, el que nos habla de Sócrates es el gran filósofo griego Platón. De Platón han llegado a nosotros más de 30 textos completos. En general, muchos de ustedes lo saben, los llamamos diálogos porque están escritos en forma de conversación. Tienen múltiples formas esas conversaciones, pero básicamente pueden entrar dentro del rótulo de diálogos. Y en los diálogos de Platón, que en realidad, en su enorme mayoría, fueron escritos mucho después de la muerte de Sócrates, Sócrates es el principal personaje. En muchos de ellos es la voz cantante, o el que tira definitivamente la posta, el que gana las discusiones, las conversaciones, las competencias, digamos, dialécticas. No siempre. Hay algunos diálogos, sobre todo de la vejez de Platón, donde Sócrates ya no participa. Pero es un personaje. Un personaje. Claramente es un personaje al que Platón le pone en su boca muchos pensamientos que pertenecen a Platón. Es un tema básico en la historia de la filosofía griega, este juego de determinar qué habrá pensado Sócrates, qué es lo que piensa Platón, qué será de Sócrates, qué será de Platón. ¿No? Pero, mayormente, el que escribe esos textos es Platón. Y entonces, aunque refleje en algunos de ellos el pensamiento supuesto de un tal Sócrates, el que habla es él. Además, tenemos otras menciones, otros libros dedicados a Sócrates, 3, básicamente, de un autor contemporáneo de Platón, un tal Jenofonte, famoso incluso por varios otros textos. También nos menciona, el Sócrates de Jenofonte es en muchos sentidos parecido y en circunstancias de la vida parecido. Pero el de Platón es el que ha marcado, ¿no?, la existencia de Sócrates, como yo les decía antes, como una especie de plataforma de giro en la tradición del pensamiento occidental. Entonces nos vamos a referir a sacar la información de él. Sócrates es un problema. Hay mucha erudición a principios del siglo XX, por ejemplo, que ha incluso sostenido la inexistencia de Sócrates, o sostenido que todo lo que Platón dice de Sócrates es un mero invento, ¿no? Es alguien que él crea como personaje, que posiblemente, efectivamente, haya existido y también que haya palmado, digamos, a fines del siglo V con, ¿cómo se llama?, en circunstancias parecidas a como nos cuenta Platón. Creo que eso no es un camino que hay que seguir. De hecho, es muy posible que haya habido muchos otros textos que hayan hablado de Sócrates y que no han llegado a nosotros. Incluso que hayan hablado de la muerte de Sócrates y que hayan discutido el tema de la muerte de Sócrates, pero que no hayan llegado a nosotros. Ustedes saben que el filtro de la tradición es tremendo. Alguna vez hemos hablado acá de tragedia griega, por ejemplo, ¿no? Las fuentes antiguas, supónganse, nos dicen que Ésquilo, supónganse, o Sófocles escribió, no me acuerdo cuánto exactamente ahora, pero pongamos, 130 tragedias, ¿no? Y a nosotros nos han llegado 7, nada más, ¿no? Eso pasa con prácticamente toda la literatura de la antigüedad, ¿no? El filtro del tiempo es enorme. Entonces, hay algunos de esos textos de Platón que parecen referirse puntualmente al Sócrates histórico, a decirnos de algún modo quién fue. El más conocido de esos textos, que se llama Apología, es justamente el discurso
que Sócrates pronunció en su propia defensa cuando fue acusado y llevado a juicio, como les decía, a fines del siglo V en la ciudad de Atenas. Es prácticamente una pieza discursiva donde Sócrates habla todo el tiempo. Incluso uno tiene que saber o enterarse por lo que dice Sócrates de qué es lo que está ocurriendo en el juicio, porque no hay una voz, digamos, en tercera persona que nos relate los acontecimientos. Habla Sócrates nada más, en primera persona. Y se defiende, se defiende. Lo han llevado a juicio, unas acusaciones que le han hecho formalmente por no respetar a los dioses que la ciudad respeta, es decir, es un delito religioso, por introducir otros dioses diferentes y, básicamente, esta es la acusación gruesa, por corromper a la juventud. Obviamente corromperla mediante la falta de respeto a los dioses y la creación de otros dioses, ¿no es cierto? Eso de corromper a la juventud nos indica que evidentemente Sócrates era alguien que tenía contacto con jóvenes. Hablaba de ciertas cosas, tenía seguidores, charlaba, tenía una cierta vida pública, no en el sentido político, ¿no?, propio de la Atenas de aquel momento, de discutir leyes, estructuras legislativas, sino pequeños grupos donde charlaba. Se lo lleva a juicio por eso. Hay 3 acusadores históricos. Todo eso lo conocemos por Platón. Si es que si le hacemos fe, digamos, a lo que Platón dice, ¿no es cierto? ¿Se sigue? Estoy... No, porque estoy un poco disperso, digamos, pero trato de centrarme. Entonces, cuando leemos el texto de Apología, ¿qué es lo que encontramos? Que Sócrates dice, bueno, encontramos muchas cosas, ¿no? Son textos evidentemente muy ricos, pero achiquemos. Sócrates dice, estoy acá para responder a esas acusaciones, pero primero me gustaría responder o atacar o denunciar unas viejas acusaciones, otras sobre las que estas nuevas están a caballo. Es una especie de prejuicio que se ha generado con respecto a mí, algo que viene de años, y algo, advierte Sócrates, a lo cual es muy difícil responder, porque como todo prejuicio, como todo aquello que se dice de uno a través de largos años, no hay una voz efectiva que lo diga, sino que son muchas y no son ninguna. No hay una cara para rebatirlo, ¿no? Nos damos cuenta enseguida que Sócrates es un tipo que confía en la charla frontal, confía en la conversación, porque inmediatamente dice, de esas viejas acusaciones no tengo a quién confrontar, ¿no? Allí es donde menciona, en ese texto de Platón, dice, hay cierta comedia, ¿no? Allí tengo un nombre, digamos, con quien confrontar, pero esa comedia, pero no es que esa sea la responsable de la comedia, la comedia es como una especie de emergencia, digamos, de lo que se piensa, se me acusa de algún modo o se me conoce con un malentendido. Se cree que yo soy de aquellos que hablan de las cosas del cielo, de las cosas del submundo, de los muertos, de los problemas cósmicos, y además que enseño a la gente a hacer valer como fuerte las razones más débiles. O sea, que enseño el uso de la palabra para engañar a través de la palabra. Para nosotros esto puede ser novedoso o no, pero tendríamos que rastrear toda la historia de Atenas para hacerles comprender rápidamente que el dominio de la palabra como instrumento de poder, como instrumento para convencer al otro, para persuadir, es algo básico de esa cultura. Es algo básico de esa cultura. Es el modo de pelea, el modo de lucha, el modo de agón, de enfrentamiento con el otro. Es el modo político también. En la Atenas del siglo V es como la culminación de lo que nosotros hoy seguimos llamando democracia, al menos como idea.
como presupuesto básico, el resolver las cosas de algún modo confrontando y hablando. Entonces, Sócrates dice, esas viejas acusaciones, ¿no?, son un malentendido, son una mentira. Yo, dice Sócrates, voy a decir la verdad acerca mío. Si siguiéramos toda la obra de Platón, y especialmente aquella donde Sócrates habla de sí mismo, veríamos que esta palabra es la que más lo caracteriza. Parece una cosa de perogrullo, digamos, una boludez, hablar de verdad en boca de Sócrates, porque bueno, es como el filósofo. Pero Sócrates siempre se contrasta con aquellos que en realidad son engañosos, nos disfrazan las palabras, nos seducen con palabras elegantes, lujosas, decoradas, digamos, ¿no? Sócrates siempre advierte de que él dice la verdad con palabras llanas, con las palabras de todos los días. Es como que se saca de encima esa cuestión de ser un gran orador, una persona que disfraza lo que dice y trata de engañar con eso. Yo digo la verdad, yo muestro la verdad, la hago presente. Y Sócrates entonces, allí, en ese momento en que se está defendiendo, dice, bien, de todos modos, muchos de ustedes dirán, bueno, pero si yo no he hecho nada de todo esto, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué me llevan a juicio? ¿Por qué estoy acusado de corromper a la juventud? Y entonces, y ahí quería ir, él cuenta una historia que es el origen de que él se haya comportado de ese modo. Dice que hace muchos años, antes del juicio, obviamente, un amigo de él, que se llama Querefón, fue a consultar al oráculo de Delfos. Algunos de ustedes sabrán de qué se trata, otros no. El oráculo de Delfos es un lugar donde un dios, Apolo, dice algo que el hombre necesita saber. El oráculo de Delfos es un lugar religioso. Los griegos, como nosotros en algún sentido, estaban muy preocupados por conocer, por de algún modo adivinar lo que les iba a ocurrir y lo que les estaba ocurriendo en el presente. Apolo es uno de esos dioses que les dice a los hombres, en cierto sentido, les dice lo que les conviene hacer, lo que no saben. Muchas veces hemos hablado aquí del tema oracular y sería un tema divertido, pero hoy estamos hablando de la muerte del muchacho. Su amigo Querefón consultó el oráculo de Delfos y la pitonisa, porque es una piba, una señora grande, que a veteranía habla las palabras del dios cuando uno le pregunta, le dijo que Sócrates era el más sabio de los atenienses. Sócrates es el más sabio de los atenienses. Querefón vino corriendo y se lo dijo a Sócrates. Y Sócrates dice, no puede ser, yo no tengo ninguna sabiduría, yo no enseño a nadie, no tengo ninguna sabiduría. Y con cierta arrogancia que lo caracteriza a Sócrates y cierto espíritu polémico y desafiante, dice, el oráculo, es decir, el dios Apolo, no tiene razón. Sin embargo, él sabe perfectamente, como buen griego, que el oráculo no puede mentir. No puede mentir. No le está permitido mentir a los dioses. Entonces, Sócrates, ¿qué hace? Piensa, también como buen griego, ¿qué es lo que me quiere decir el dios? ¿Qué me quiere decir? Es una buena maniobra. Sócrates es vivo. Porque frente a los oráculos, y eso se los digo como consejo a todos ustedes, si alguna vez se enfrentan con el oráculo de Delfos o con algún otro tipo de adivinación, no la tomen tan a la ligera, digamos. Porque, por ejemplo, nuestro queridísimo héroe trágico, Edipo, cuando enfrenta al oráculo y el oráculo le dice matarás a tu padre y te acostarás con tu madre, lo que hace es huir del lugar donde él piensa que está el padre y la madre. Piensa poco. El oráculo siempre hay que tomarlo con pinzas. Es
escuchar detenidamente y reflexionar un momento, qué es lo que el Dios quiere decir. Porque son dioses medio taimados, ¿vieron? No son dioses que te la ofrecen clara, son dioses que siempre la enroscan un poco. Entonces, Sócrates, luego de cierta perplejidad de días, dice, el Dios me está imponiendo una misión. Lo que quiere es que yo descubra y ponga a prueba quién es el más sabio de los atenienses. Entonces, ¿qué cuenta Sócrates? En su defensa, ¿no? Está hablando frente a los jueces. Saben que en ese momento, en un juicio, en una acusación penal como esta, porque los acusadores de Sócrates han pedido la pena de muerte, ¿no? En una acusación grave como esta, el tribunal estaba compuesto de 500 jueces, un montón de gente, reunidos, digamos, por elección, quiero decir, por azar. Él está hablando frente a muchísima gente. Ya han hablado primero los acusadores, él ahora se está defendiendo. Entonces dice, ¿qué es lo que yo hice? Ir a interrogar a aquellos que tenían la reputación de ser sabios. Primero, a los políticos. Son los que conocen la administración de la polis. A los estrategos, a los políticos, los que intentan hacer carrera política. Y de ese interrogar, Sócrates cuenta, llegó a la conclusión de que la gente, sobre todo los políticos, creen saber y están muy conformes con lo que saben, pero que sin embargo, en el fondo, no saben. Es un saber vano. No solo se queda con los políticos, el tipo sigue, va y consulta a los poetas, ¿no? Los poetas en Grecia, como ustedes saben, son vehículos de la verdad, son de algún modo algunos que tienen, los verdaderos poetas, una inspiración divina, un don divino. Y entonces Sócrates dice que fue a los poetas con los poemas, ¿no? Le dijo, acá ustedes dicen muchas verdades y muchas cosas hermosas en los poemas. ¿No? ¿De qué se trata? Explíquenmelo. Y los poetas dijeron, no sé, yo eso lo hice, ¿no? Me lo dictó la musa, digamos, los dioses me lo dictaron. Soy un vehículo de la verdad, pero no sé dar cuenta, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? De justamente lo que digo. No sé dar razones de por qué digo eso. Entonces Sócrates dice, los poetas tampoco saben nada, porque no pueden dar razones de lo que han escrito, no pueden explicarlo. Y del mismo modo, por último, dice, fui con los artesanos. Los artesanos, la mano de obra básica en Grecia, sí conocían algo, su oficio. El constructor de carros, el zapatero, el conductor de caballos, ¿no? El que cría caballos, el ceramista, todos conocían muy bien el oficio. Pero ¿cuál era el problema que tenían? A partir de conocer muy bien el oficio, creían poder, ¿no?, opinar y saber acerca de todo. Un saber local, mínimo, específico. Les parecía, los ilusionaba con poder saber todo. Entonces, Sócrates dice frente a los jueces, en ese camino, dice, llegué a la conclusión de que todos creían tener un conocimiento, pero con estos distintos matices, nadie lo tenía efectivamente. Y entonces, concluye, el Dios nos está diciendo a través mío que el conocimiento humano, comparado con el conocimiento de los dioses, es una nada, es vano, digamos. No tiene mucho sentido. Y ahí es donde concluye también aquello de que él no sabe, como todos nosotros, prácticamente nada, pero quizás sea sabio porque tiene, ¿qué cosa? El reconocimiento de su propia ignorancia. Él, digamos, no se la cree, ¿no? Recuerdan, alguna vez habrán escuchado esa frase, que de hecho no está en ningún lado, en ningún texto de Platón, de solo sé que no sé nada, ¿no? Bueno, sería este momento, digamos, de Sócrates. Sócrates dice, quizá yo soy entonces más sabio, como ha dicho el Dios,
pero simplemente por esto, porque reconozco mi ignorancia. ¿Y Sócrates qué dice frente a los